la primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Buenas noches, Iquitos. Buenas noches, mundo. Buenas noches, amigos de Pro y Contra, la primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Les saludamos desde la orilla del río Amazonas, una de las maravillas naturales del mundo y donde tratamos de vivir en armonía con la naturaleza. Usted forma parte del programa más plural y biohumanitario del mundo. Compartimos con ustedes la esperanza de un mundo mejor, de una vida con menos discriminación, más tolerancia, donde la distribución de la riqueza sea más amplia. Somos parte de este universo diverso, de esta naturaleza que ratifica su belleza de todas las sangres. Vamos rumbo al bicentenario y queremos encontrar junto a todos ustedes el paraíso terrenal. Somos Pro y Contra, la primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Muchas gracias por su preferencia. Les dejamos con Jaime Vázquez Valcárcel, listos para la polémica, el debate, la información, el entretenimiento, el análisis. Buenas noches, amigos televidentes, nuevamente con ustedes listos para comenzar el programa de hoy. Queremos indicarles que hoy vamos a tener, como siempre, un programa especial con invitados especiales. Queremos indicarles, además, amigos televidentes, que vamos a tener enlaces con profesionales hablando de lo que está sucediendo en Iquitos en estos días y que evidentemente tiene al COVID-19 en el centro de atención porque todo gira a veces en torno al número de fallecidos, a que los enterrados, si ya tienen la posibilidad de ser trasladados a otros lugares, y también cómo están las comunidades nativas en esta lucha contra el COVID-19. Y queremos decir, en este combate al COVID-19 hay mucha desinformación, hay mucha mala información y también hay falta de información. Eso hay que decirlo con mucha claridad. Pero en este último día del mes de julio, en este viernes de fin de semana, como todos los días, todas las noches, queremos agradecer la sintonía de los abonados de Canal 103 de Cablevisión, tanto de Iquitos como de Nauta, que están pendientes del programa. Y por supuesto también queremos agradecer a los televidentes de Cablevisión que están en Iquitos y que siempre participan a través del WhatsApp al 965-635544. Hoy tenemos un programa de fin de semana, un programa en donde usted es el protagonista y por eso queremos, como todas las noches, comenzar el programa con algo de la historia de Iquitos. Iquitos, hoy capital de la región Loreto, fue fundada en 1757, cuando los pobladores del antiguo pueblo de San Pablo de Napeanos del Alto Nanay se trasladaron hacia este lugar, donde hoy se encuentra la capital de la provincia de Mañas. Por la desaparición de los napeanos y la preponderancia de los iquitos, se cambió el nombre y a fines del siglo XVIII ya se conocían simplemente como el caserío de Iquitos. El año 1842, Iquitos fue elevada a categoría de distrito. Para entonces estaba con más de 200 habitantes. El año 1862 contaba con 300. Existía una escuela financiada por la municipalidad y el Estado. En 1863 llegó a Iquitos el primero de los vapores de la Marina de Guerra,
que fue construido por orden del mariscal Ramón Castilla. En 1864 se construyó la factoría y el apostadero, y de esta forma se organizó la navegación fluvial. Todos estos hechos propiciaron que el presidente de la República de ese entonces, Mariano Ignacio Prado, declarara a Iquitos como capital provincial el 7 de febrero de 1866. El 9 de noviembre de 1897, Nicolás de Piérola la elevó a capital de departamento de Loreto. Amigos televidentes, a esta hora del programa nosotros queremos hablar brevemente sobre el Acuerdo de Escazú, que tanta controversia, que tanta desinformación y que también tanta opinión desubicada, desinformada ha provocado en los últimos días. ¿Y por qué decimos ello? Porque lamentablemente, y eso seguramente es parte de nuestra deficiencia en el sistema educativo, mucha gente no comprende lo que lee. Por algo estamos en último lugar en comprensión lectora en la región Loreto, en todo el país. Mucha gente no comprende lo que lee y mucha gente opina sin haber leído un documento del que expresa una opinión. ¿Por qué decimos eso? Con notorias y excepciones que confirman la regla, el Acuerdo de Escazú ha provocado un rechazo porque, entre otras cosas, se indica que se renuncia a la soberanía al firmar este acuerdo y que serán instituciones extranjeras las que van a decidir sobre nuestro desarrollo y nuestro futuro. También se indica que van a ser organismos no gubernamentales, las temidas y muy financiadas ONGs, las que se van a favorecer y van a poder obstaculizar proyectos de desarrollo en la Amazonía. Primera verdad que tenemos que decir de acuerdo a la lectura de los 26 artículos del Acuerdo de Escazú. No hay en ningún punto de este acuerdo una pretensión del mismo en donde se tiene que obligar a los países a renunciar a su soberanía. Es en última instancia, cuando no se pongan de acuerdo las partes que son países, que se puede acudir a la Corte Interamericana de Justicia si es que los países que no se ponen de acuerdo no pueden conciliar la diferencia. En ningún momento se habla de soberanía. Pues bien, hay otro tema que se está diciendo machaconamente con relación a este Acuerdo de Escazú, y que es que todos los proyectos van a ser bloqueados por los organismos no gubernamentales en convenio con fuerzas internacionales para impedir nuestro desarrollo. Y nosotros decimos, si hay algo que se ratifica, se establece en este Acuerdo de Escazú, es que se tiene que consultar a la gente los proyectos de desarrollo y que se tiene que elaborar un eficiente estudio de impacto ambiental para no malograr el medio ambiente. No por gusto, este Acuerdo de Escazú, amigos televidentes, se refiere específicamente a 3 puntos: derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Todo está referido al medio ambiente. Tanto los derechos al acceso a la información como la participación pública en los procesos de toma de decisiones, así como el acceso a la justicia en asuntos ambientales, se limita este acuerdo a que se tiene que consultar a la gente.
y que las instituciones, los gobiernos, las entidades que elaboran proyectos tienen que dar toda la información que cualquier ciudadano pueda solicitar. Pues bien, se dice también que este acuerdo no es necesario firmarlo porque ya tenemos leyes nacionales que aseguran todo ese acceso a la información. Y eso es verdad. Pero si tenemos una estructura nacional jurídica que da el derecho a solicitar información y obliga a las instituciones para que den esa información, ¿qué más da que se firme un acuerdo en donde se ratifica todo el ordenamiento jurídico nacional, que es también muy, pero muy bien explicado en este acuerdo de Escazú? Y ustedes dirán, Jaime ya leyó el acuerdo, Jaime ya está con las ONGs, Jaime ya está renunciando a la soberanía de la Amazonía peruana y por lo tanto Jaime es, como se podría decir, Carlo Maurilo, un agente de fuerzas o poderes económicos extranjeros. No. Si hay algo que queda claro en este acuerdo es que se da el instrumento para que el ciudadano pueda acceder a la información y si no accede a la información, da los mecanismos adecuados para acudir a la justicia del país para obligar a las autoridades a dar esa información. Eso nos parece fundamental y un periodista, más aún, no puede estar en contra de instrumentos que permitan acceder a la información. ¿Sí? Esto claro. Ahora bien, hay también en los últimos artículos de este acuerdo puntos que dan la posibilidad a organismos no gubernamentales para que realicen talleres informativos con relación a los peligros del medio ambiente y también el acceso a la información. Y ahí creemos que se favorece a las ONGs. Pero nosotros decimos, sin este instrumento, ¿hay algunas ONGs que son favorecidas? Por supuesto. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el Gobierno Regional de Loreto, han firmado convenios con varias ONGs. Y eso, entonces, les hace agentes del desarrollo extranjero. Para nada, para nada. Lo que precisamente falta en este país es que se cumplan las leyes. Y les voy a poner un caso preciso y que sirve de ejemplo para que, con o sin acuerdo de Escazú, tenemos que fortalecer nuestra condición de ciudadanos. Les voy a decir cuál. Miren, todos los iquiteños en algún momento hemos ido por la avenida La Marina, ¿sí? Ya. Todos los iquiteños hemos sufrido, los que tenemos más de 40 años, cuando se derrumbaba la avenida de La Marina en la zona del Huequito. Todos los iquiteños hoy podemos ir al Huequito, que está en los cruces de la calle Celendín con avenida de la Marina más o menos, y ver un elefante blanco. En ese proyecto del embarcadero El Huequito, iniciado en la gestión de Iván Vázquez Valera y terminada en la gestión de Fernando Meléndez, en ese proyecto se ha gastado cerca de 10 millones de soles. ¿Saben por qué no se puede utilizar ese embarcadero que costó esa cantidad de dinero? Porque el estudio de impacto ambiental no estuvo bien elaborado y por lo tanto no se puede utilizar. Y nosotros decimos, para hacer un proyecto con esa cantidad de dinero, ¿no es básico tener un estudio de impacto ambiental? Por supuesto que sí. Pero si eso esperamos de las autoridades, van a hacer proyectos como El Huequito. Pero
Si hacemos caso al ordenamiento nacional y si hay un acuerdo que ratifica esa obligación del Estado, de los organismos, de dar información sobre los estudios de impacto ambiental, ¿qué más da? Hay que felicitar. Pero eso evidentemente no hace que apoyemos la majadería de algunas ONGs que tienen en la Amazonía su gallinita de los huevos de oro para recibir fondos extranjeros que evidentemente les da trabajo por los siglos de los siglos, amén, a ellos. Pero no por esa deficiencia o desviación del trabajo de las ONGs vamos a estar en desacuerdo con un documento que consolida los derechos de los ciudadanos, los derechos de los amazónicos y los derechos de los loretanos para pedir información sobre proyectos que se van a desarrollar. Y se dice en forma un poco tangencial, pero de forma sobre la crítica a este acuerdo, ¿cómo quieren ratificar si no se ha consultado a los loretanos? Y nosotros decimos, hay que consultar la mayor cantidad de veces todos los proyectos. Pero las autoridades de la región Loreto, no las de hoy, sino las de hace 40 años, 20 años cuando ya hay instrumentos para informar. ¿En qué situaciones hacen consultas previas? ¿Acaso no sabemos nosotros que esa información del presupuesto participativo es un canto de sirena, es un saludo a la bandera para hacer proyectos? ¿Qué autoridad consulta adecuadamente para decidir sobre un proyecto de desarrollo? El de hoy, por ejemplo. ¿Alguien ha consultado para la pavimentación de varias calles de Iquitos? ¿Alguien ha consultado para hacer el bulevar nuevo que se va a construir desde la Plaza de Armas hasta la Plaza Castilla? ¿Le han consultado siquiera a la gente que está allí? No. ¿Le han consultado, por ejemplo, para hablar de obras de antaño, a los iquiteños para que hagan el proyecto de alcantarillado, que es otro elefante blanco también que está en la zona de Versalles de Punchana? No se ha consultado. Y para ir más lejos, miren, el gobierno regional de Loreto, junto con varias instituciones, ha emitido una que llama Declaración de Loreto, en donde en verdad deberían tener los asesores en el gobierno regional de Loreto un poquito más de tino para firmar pronunciamientos, y los representantes de instituciones, de colegios profesionales, de gremios empresariales, de organizaciones sindicales, deberían elaborar pronunciamientos con más sustento, porque aquí está lleno de palabrería. No dice nada más que lugares comunes. Afirmar, por ejemplo, que dice que una de las razones para oponerse y pedir la no ratificación del acuerdo de Escazú es esto. Fíjense, esta frase, que es maravillosa para la demagogia. ¿Qué dice? Los loretanos siempre nos hemos caracterizado por ser defensores de nuestra soberanía, y más allá de diferencias políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, nos une el amor a nuestra patria y a nuestra región, razón por la cual elevamos nuestra enérgica protesta frente a un proyecto de resolución legislativa que fue tramitado en el más absoluto secretismo, dejando de lado a quienes nos veremos afectados por sus alcances, siendo solo de conocimiento de funcionarios del gobierno nacional, dejando de lado a los gobiernos regionales, locales y sociedad civil organizada, así como a la población en general. Yo pregunto, estas instituciones que firman este documento exigiendo transparencia e información sobre algunos proyectos, ¿informan de las gestiones? Solo para ponerles un caso. Hasta ahora,
el gobierno regional de Loreto no informa cómo y cuánto gastó en aquel festival, ¿se acuerdan del año pasado, del 2019, que tanta discordia provocó? No informa. ¿Se informa adecuadamente del gasto público? Si hasta ahorita no sabemos cuánto se ha gastado en esta lucha contra el COVID. Entonces, no vengan a decir que no se da información y que este acuerdo de Escazú va a provocar que perdamos soberanía y que los loretanos, como amamos a la región, como amamos a la patria de manera distinta a los demás ciudadanos de otras regiones, nos oponemos y no queremos la ratificación de este acuerdo. Yo he leído este acuerdo y en verdad, en todos los puntos, habla de participación ciudadana, de derecho a la información y de crear vínculos entre el poblador y las instituciones para que se nos dé información. ¿No queremos información? Claro que sí. Acceso a la justicia. Miren uno de los puntos. Se dice que en aquellos pueblos donde no se hable el castellano, será necesario que se administre justicia con esos comuneros en su idioma original. ¿Podemos estar en desacuerdo con eso? Y además hay leyes nacionales que aseguran ello. Y eso de decir que serán las fuerzas extranjeras las que van a dominar el territorio amazónico, acá hay una confusión con relación al término medio ambiente. Los amazónicos inconsistentemente creemos que cuando se habla de medio ambiente solo se habla de Amazonía. Yo pregunto, ¿en Huancavelica no hay que cuidar el medio ambiente? ¿En Ancash no hay que cuidar el medio ambiente? ¿En Huancayo no hay que cuidar el medio ambiente? ¿En Cerro de Pasco no hay que cuidar el medio ambiente? Esto habla, este acuerdo de Escazú, del medio ambiente en general. Y todos debemos cuidarlo. Y yo pregunto, eso de acudir a organismos internacionales para preservación del medio ambiente cuando en el país no nos hacen caso, ¿está mal? Por supuesto que no. Y les traigo a colación un hecho histórico. Si no hubieran existido mecanismos internacionales de denuncia, no se hubiera conocido en Londres y en todo el mundo y en Europa las barbaridades que se cometieron contra los pobladores nativos en la época del caucho. Fue una denuncia local primero, en Iquitos. Luego pasó a la prensa nacional. Y después, un ciudadano extranjero, Handerberg, llevó la denuncia de Benjamín Saldaña Roca a fueros internacionales. Y ahí es donde se armó todo el escándalo. Tanto así que la corona británica envió al cónsul Roger Casement para verificar esas denuncias. Fue un escándalo internacional. ¿Por qué? Porque en Iquitos ya se sabe cómo estaba la administración de justicia. Y nosotros preguntamos en este sentido, ¿oponerse a un acuerdo así es solamente porque no queremos a las ONGs? Lo primero que se debería hacer en Loreto, y las autoridades tienen ahí un enorme papel, es, ¿saben cuántas ONGs tienen trabajo, realizan operaciones en Loreto solamente? ¿Cuántas ONGs que tienen su sede en Lima, su gran oficina en Lima y una pequeña oficinita en Iquitos, reciben millones de euros, millones de dólares para trabajar por el acceso a la salud, por combatir la desnutrición infantil, por apoyar el sistema educativo o por apoyar para que la gente tenga acceso a la información? Ya hay 100, 200 ONGs y me quedo corto. Entonces, evidentemente, en algunos puntos de este acuerdo
se da la posibilidad para que estos organismos puedan conseguir financiamiento para estos proyectos, que ya los tienen. Pero esto es un instrumento que soterradamente da poder a esas ONGs, pero no para que impidan los proyectos, sino para que trabajen en la Amazonía. Y ya lo están haciendo. Ahora, ¿vamos a oponernos a la presencia de las ONGs? Lo que a mí me llama la atención es que entre los opositores a este acuerdo de Escazú haya gente que siempre está luchando por la inclusión social. Y si hay algo que rescatar de este acuerdo es que provoca la inclusión de los ciudadanos, la participación en decisiones y en proyectos que tienen que ver con nuestro desarrollo. Yo les pregunto, todos sabemos, ¿eh? No solamente los periodistas, las autoridades, no. Usted, ciudadano, a ver, para preservar el medio ambiente, para que se haga un buen trabajo del medio ambiente, ¿no sería necesario que usted hoy mismo acuda a la Fiscalía del Medio Ambiente, haga una campaña para que el recojo de basura no se haga de esa forma en Iquitos, que es una destrucción del medio ambiente? Sea quien sea la empresa, porque esto de la basura mal recogida viene de 30 años. Y esto de los municipios haciéndose de la vista gorda ante el mal servicio de recojo de basura no es del empresario actual, sino viene de muchos años atrás. Pero sin Escazú o con Escazú, deberíamos obligar a las empresas a que recojan adecuadamente la basura en Iquitos. Eso sería un logro. Pero no se hace porque nosotros como ciudadanos nos dejamos pasar y nos dejamos hacer. Pero yo no he encontrado en todos estos 26 artículos del Acuerdo de Escazú más detalles que favorables para la participación de la gente en la toma de decisiones. ¿No que decimos que la democracia es el gobierno del pueblo donde el pueblo participe? Y serán acuerdos internacionales, como este de Escazú, o serán acuerdos nacionales, pero tenemos que provocar la participación de la gente. Y decía que hay gente que muchos años atrás, toda su vida está trabajando para la inclusión social, para que se incluya a la gente en los proyectos de desarrollo y se opone a esto. Yo les voy a pedir que usted, amigo, usted, autoridad, lo primero que deberíamos hacer es difundir este acuerdo. Se dice, ha sido aprobado con secretismo. Ha sido hace 2 años en Escazú. Y se da un plazo para que los gobiernos aprueben hasta el 22 de septiembre de este año. Los que no lo aprueben, no pasa nada. Tienen otro plazo para seguir firmando. Pero no habla en ningún momento de soberanía. Y ustedes dirán, sí, pues, pero hay acuerdos que no necesariamente tienen que hablar de soberanía para perderla. Sí, pero en ningún momento se habla ni siquiera de acudir a instancias supranacionales. Es las Naciones Unidas que además tiene una secretaría técnica que va a reunirse para que haya propuestas inclusive que se den para modificar este acuerdo antes de su entrada en vigencia. Y bienvenida la discusión, bienvenidos los foros que se están organizando, pero no con medias verdades o con mentiras. Y se ha provocado una discusión, creemos, en Loreto y en algunas regiones amazónicas que solamente creen este postulado que es una verdad a medias. Las ONGs malogran el desarrollo. Las ONGs se benefician de la Amazonía. No por ello vamos a impedir que se consagren derechos universales. En todo el texto de este acuerdo, yo encuentro principios
con lo que yo me manejo profesionalmente, que es de acceso a la información. Y si hay un documento que se va a firmar internacionalmente para que me den a mí instrumentos para acceder a la información, no tengo por qué oponerme. Y además, en uno de sus puntos, este acuerdo dice que estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los estados que lo hayan firmado. Esto que se firmó en Escazú está sujeto a la aprobación y también está sujeta a la ratificación de los estados que lo han firmado. Entonces, no encuentro pues yo detalles para que se diga que la soberanía está en peligro con el acuerdo de Escazú. Y hay muchos puntos que yo les puedo leer y voy a leer algunos comentarios que me están llegando para dar la participación de la gente. Porque ratificamos acá, sin acuerdo o con acuerdo, hay que dar participación a la gente. Y no hay que decirle, no, tú te opones y eres agente de las ONGs. O tú estás a favor porque te vas a beneficiar. ¿Dónde está aquello del bien común? Sáquenme una parte de este acuerdo en donde se está favoreciendo a un sector empresarial. Ninguno. ¿O es que no sabemos que los proyectos de desarrollo en la Amazonía se han hecho sin ningún tipo de criterio técnico muchas veces? Y ojo, también hay instituciones y personas que viven de la oposición a proyectos para impedir los mismos y no lograr la interconexión, no lograr la construcción de vías de acceso a los pueblos. Eso también es cierto, pero no por ello vamos a oponernos a este acuerdo. Voy a leer Marco Arellano Ramírez. Ya tenemos la comunicación con nuestro primer invitado. En estos momentos me dice Carlos Morillo. Mire, Marco Arellano Ramírez. Jaime, buenas noches, éxitos para tu noticiario, un abrazo fraterno. Marco, muchas gracias, señor. Yo siempre pregunto si está en el norte, está en el sur. De repente Marco no quiere decir, por razones comprensibles. No voy a seguir preguntando, Marco, pero un saludo especial, señor, un norteño que ha trabajado mucho tiempo en la selva peruana. Marisol Zabaleta Valera también nos está viendo. Le agradecemos. Estela Traverso, buenas noches, señora Estela. Félix Jarama, buenas noches, Jaime, buenas noches, señor Félix. Ya habrá leído junto con su nietita el libro que le hemos obsequiado gentilmente. Marbelita Paredes, viuda de Del Águila, buenas noches, señor Jaime. Estoy viendo el noticiero de hoy, bendiciones. Señora, ¿ya Salud se comunicó con usted? Por favor, díganos. Jorge Monzón, buenas noches, estimado Jaime, desde el Estado del Sol. Gilberto Guerra Muñoz, Jaime, y ya mordió también, dice. Broma, y dije, Gilberto, mira lo que me dice Carlos Maurilio. Gilberto Guerra Muñoz, a raíz de mi comentario, Jaime ya mordió también. Y después Gilberto Guerra Muñoz dice, broma, don Jaime. Está bien, broma. Y no está mal que piensa. A mí no me molesta, amigo, cuando dicen, no, ya mordió. No, o sea, yo opino así. Y si piensan eso ustedes, aún dudando de mis expresiones, yo respeto las expresiones suyas. Fernando Dávila Sánchez, ese tema de acceso a la información es puro cuento. Lo mismo deben hacer los municipios, gobiernos regionales y el gobierno central. ¿Pasa eso en la realidad? ¿Verdad, señor Fernando Dávila? Miren, algún alcalde puede publicar lo que ha recibido desde el 15 de marzo hasta el 31 de julio. Hoy es 31 de julio, mañana, Carlos. Hoy es 31. Ya. ¿Por qué no pedimos? Y vamos a hacer con Salvador Lavado, creo, Carlos Maurilio, una campañita para pedirles información y van a ver que no la van a dar. Y este acuerdo dice, por ejemplo, que si no se da información, pues las personas pueden acudir al Poder Judicial a denunciar a la institución, a sus representantes. Y además dice que si la información que van a dar requiere algún tipo de costo y usted es persona vulnerable, no puede pagar y le tienen que exonerar de ese pago. Y eso es lo que muchos pretendemos. Con este acuerdo de Escazú, lo más preciado que yo veo es que se da posibilidad de acceder a la información, de acceder a la justicia y también
de proteger el medio ambiente. Estos elementos que son globales, ¿alguien puede oponerse? No creo. Pero hay veces que mucha gente quiere oponerse bajo el prurito de que se está entregando soberanía, de que fuerzas extranjeras van a acudir a la Amazonía y nos van a quitar lo que tenemos. Se está pretendiendo la internacionalización de la Amazonía y eso no podemos permitirlo porque es nuestra. Entonces, son términos que en verdad a veces provocan comentarios airados de mi parte, pero es porque le pongo también pasión a mis comentarios. Y me van a disculpar, porque voy a seguir leyendo los comentarios que me están llegando, porque ya estamos en comunicación, me dice Carlos Maurilio, con la abogada del Vicariato Apostólico de Iquitos, la doctora Rita Ruth, que ha tenido un foro el día de ayer en las redes sociales y ha dado algunas informaciones que de verdad debería provocar un debate en la ciudad de Iquitos y en la Amazonía. Entre otras cosas, la doctora Rita Ruth ha dicho que hay pobladores nativos, integrantes de comunidades indígenas presos en el penal de Iquitos de una forma rápida en procesos porque se les ha detectado que están comercializando madera ilegal, Carlos Maurilio, pero comercializan madera en la época escolar precisamente para tener cómo lograr que sus hijos tengan útiles escolares. Pero no solamente eso ha dicho la doctora Rita Ruth, sino que cuando se trata de nativos, la justicia es rapidísima y cuando se trata de empresarios madereros, la justicia es lenta. Eso en el punto de justicia, de acceso a la justicia. Pero en el punto del acceso o el derecho a la titulación del territorio que tienen las comunidades, en esto de la construcción del puente sobre el río Nanay, la doctora Rita Ruth ha dicho que hay colombianos y venezolanos que están invadiendo los pueblos alrededor del puente sobre el río Nanay. ¿Y por qué hay eso? Porque no se ha titulado adecuadamente antes de emprender el proyecto y porque no se ha consultado y no se ha respetado las leyes para elaborar un proyecto como la construcción de del puente sobre el río Nanay, que es el proyecto de una carretera que va a llegar hasta el estrecho. Y estamos en comunicación con la doctora Rita Ruth. Le agradecemos su participación y haber contestado el llamado de pro y contra, porque es un tema que me parece importante y creo que también para los televidentes. Doctora Rita Ruth, buenas noches. Buenas noches, señor Jaime. Sí, efectivamente son temas que a veces no son visibles y que llegan a la Oficina de Derechos Humanos y nosotros lo tomamos y en algunos casos hacemos la defensa y en otros casos orientamos, ¿no? Ahora, comencemos con los venezolanos y colombianos. ¿Se ha detectado ciudadanos de esos países invadiendo terrenos alrededor del puente sobre el río Nanay? Sí, antes de la pandemia me visitaron a la oficina un APU de la comunidad Muruy, el señor Roger Gatica, juntamente con Rubén Medina, quien es presidente de una organización Muruy, para pedirme orientación respecto de cómo podían ellos denunciar, hacer su denuncia respecto de estas invasiones, ¿no? Nosotros sabemos que en las comunidades las casas están en un lugar y las chacras están alejadas de las casas, ¿no? Entonces es en las zonas de las chacras que ellos tienen que están siendo invadidos, ¿no? Entonces ellos habían interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente, pero ellos sentían que no estaban siendo, no les hacían caso como este tipo de denuncia. Entonces yo les he dicho pues que eso es un delito contra el patrimonio, que está tipificado en el Código Penal como delito del patrimonio y no como un delito medioambiental, ¿no? Entonces les orienté para que ellos vayan hacia una fiscalía especializada en lo penal, ¿no? Y vino la pandemia y ayer que fue el foro en que se estaba hablando de estos proyectos, megaproyectos, ¿no? En todo caso el puente Nanay, me acordé de este tema, ¿no? Y efectivamente
Hoy día conversé con ellos y ellos aún no han hecho la denuncia, pero la situación todavía persiste, ¿no? Porque ya hay agresiones a madres indígenas, a mujeres indígenas, ¿no? Y me dio el nombre también de una madre indígena quien también ha sido afectada en sus cultivos, ¿no? Entonces, es una situación que... ¿Pero hecha por no ciudadanos extranjeros? Sí. Ellos han señalado que hay algunas personas... Ahora, ¿y esto se da porque no tienen titulación, no están legalmente constituidos como propietarios de esos terrenos, doctora? Mira, lo que pasa es que algunas titulaciones se les otorga en el lugar donde está y no se les reconoce la extensión de su territorio. ¿No? Yo ayer mencionaba también en el caso de Cuninico que se les había dado la titulación, pero no se había reconocido dónde están sus chacras, ¿no? Entonces, en muchos lugares hay titulación y en otros lugares no están reconocidos este espacio de sus territorios, ¿no? Pero ellos ancestralmente vienen viviendo allí, ancestralmente vienen realizando sus cultivos y forma parte de su territorio, ¿no? Entonces, eso era la preocupación de ellos y un poco también el temor también que sienten ellos, ¿no? No solamente a no ser escuchados, sino a la integridad de sus vidas, ¿no? Entonces, y que no encuentran los mecanismos para hacer valer sus derechos, ¿no? Así es, porque ellos me habían hecho la consulta antes de la pandemia y no estaban bien encausadas sus denuncias, ¿no? Claro, porque no tienen asesoría, ¿no? No tienen, y ellos habían visto pues que estaban malogrando sus bosques, sus plantaciones, entonces ellos fueron a una fiscalía equivocada, ¿no? Entonces les orienté, pero hoy día confirmé que ellos no lograron y que me estaban pidiendo que se les podía apoyar para que puedan ellos hacer la denuncia, porque es una situación muy delicada, porque ahora ya no es un ataque a veces a los varones, ¿no? Entre varones, sino que ya hay una mujer de por medio que está siendo agraviada, ¿no? Pero se está a tiempo de detener estos abusos, ¿no? Claro que sí. Yo la próxima semana voy a atenderles y sería bueno que también, ya que usted escuchó y está levantando esta información, que también se les escuche los testimonios a ellos, ¿no? Que es muy preocupante que muchas veces no tienen acceso a hacer sus denuncias públicas, ¿no? Hacer sus denuncias públicas y hacen esas cosas pidiendo apoyo y sería bueno que la población también... Ahora, ellos no tienen acceso a la justicia ni acceso a los medios tampoco, ¿no? No, porque esto es una denuncia grave que ya se debió hacer pública, ¿no? Y mira que estoy hablando desde antes de la pandemia. Claro. Que ellos hicieron la denuncia, yo les mandé a la fiscalía y ellos no fueron, ¿no? No fueron. Y usted no acompañó, digamos, a este tema, ¿no? Porque ellos tenían una persona que les estaba orientando. Claro. Entonces se han ido a preguntarme, como especialista en algunos temas, se fueron a preguntarme si estaba bien encausado, ¿no? Entonces yo les dije que no, que eso debería ir a una fiscalía especializada en lo penal, ¿no? Pero ahora que se ha tocado el tema y he indagado, les he preguntado nuevamente si han logrado hacer la denuncia, me dijeron que necesitan ellos hacer la denuncia porque ya hay agresiones hacia una mujer, ¿no? Que ellos ya no pueden controlar. Bueno, esperemos que se solucione beneficiosamente y que se evite las agresiones a las mujeres y a los hombres también de esa zona. Ahora, segundo punto, doctora, que también ayer cuando escuchábamos nosotros decimos, ¿estamos en el 2020 o estamos en 1910, 1912, que cuando los caucheros impedían que los pobladores indígenas accedan a la justicia y cuando les denunciaban, la misma justicia actuaba con celeridad y a los empresarios caucheros inclusive no podían ni siquiera ejecutar órdenes de detención? Pero usted lo que ha dicho ayer es una cosa grave también, porque, corríjame si es que entendí mal, que cuando se trata de comuneros que tienen problemas para la extracción de madera, la justicia es rápida y les mete a la cárcel, literal. Y cuando se trata de empresarios madereros, la justicia es muy lenta y no llega hasta su final. ¿Es así? ¿Y hay gente presa por esta situación en Iquitos?
claro que sí. Yo tengo un caso, en el caso de la comunidad nativa de Palizada, de aquí de Marañón, que nosotros sabemos que tenemos un ecosistema totalmente diferente a la costa de la selva, a la sierra, ¿no? Que nosotros tenemos época de creciente y vaciante, pero es una comunidad que casi todo el año está en creciente, ¿no? Entonces ellos a veces hacen el trabajo de transporte de madera. Ellos han sido detenidos en la boca del río Tigre y dentro de 24 horas ellos ya estaban dentro del penal, ¿no? Si bien es cierto, ahora gozan de su libertad porque se interpuso juntamente con otros abogados, dado que eran varias personas y dado la complejidad del caso, ¿no? Está haciendo una investigación de manera ordinaria y no rápida como ha ocurrido en un principio, ¿no? Para eso se ha apelado a tiempo y se hizo la defensa dentro del establecimiento. Pero si no intervenían ustedes, ellos persistirían ahí en prisión. Claro que sí. Es más, parte de nuestras estrategias de defensa, y lo voy a decir ahora, y yo voy a solicitar que se haga una pericia antropológica para que también conozca el colegiado, que esto, dado que es una pena privativa de libertad alta y que son varias personas, es un proceso complejo, voy a pedir una pericia antropológica, ¿no? Para que se conozca la forma de vida que ellos tienen, ¿no? Y que pues ellos ellos necesitan de estos recursos, ¿no? Ellos estaban trabajando, transportando, y después les pagan a veces 10 soles, 15 soles, y son épocas escolares donde ellos necesitan comprar algunas necesidades de sus hijos. No es que estoy justificando de que pero tiene que tener un tratamiento diferenciado, eso, pues, doctora. Pero hay claro, no es igual a un empresario maderero que se va a sacar la madera a uno que vive en el lugar y explota la madera, pero para cuestiones domésticas y para subsistencia, ¿no? Así es. ¿Y con los empresarios se hace eso? ¿Se actúa con mucha lentitud la justicia? Mira, tengo un caso de una comunidad también del Marañón donde se ha dado concesiones y donde la comunidad nunca autorizó. Se ha hecho, se ha falsificado las firmas, está la denuncia en la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente en Nauta, y hasta el día de hoy no le toman ni siquiera la declaración al empresario. Uy. Entonces ellos tienen que venir desde lejos, gastar sus pasajes, estar pendientes, porque la multa les llega a ellos. Entonces ellos se sienten desesperados, y cuando uno revisa, da el nombre del expediente, de la carpeta o los nombres de la persona que está siendo investigada, que dicen, ¿cuál de los casos, doctora? Y resulta que hay personas que tienen más de 10, más de 20 denuncias y están allí. Parecida a la época del caucho, ¿no? Parecida a la época del caucho. O sea, no ha cambiado. No ha cambiado, si bien es cierto, la normativa se ha vuelto más drástica, no se ha aumentado las penas, pero al momento de sancionar, investigar, siempre va por las personas más vulnerables. Más vulnerables. Haciendo un paralelo, doctora, si antes en esa época había un Rómulo Paredes o un Carlos Valcárcel, ahora, por cuestión de género inclusive, hay una Rita Rupp, ¿no? Mira, a mí me llegan los casos, sino que a veces nosotros por cuestión de trabajo... No se debe abastecer. Cuestión de trabajo no los hacemos públicos, ¿no? Ayer hacer la oportunidad de compartirlo, porque es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces lo compartí. Bueno, es parte de su trabajo compartir, pero es parte de nuestro trabajo hacerlo público, ¿no? Lo chapamos ahí la información y nosotros lo hicimos público. Sí, y me parece muy bien porque la población tiene que conocer ese tipo de vulneraciones, ¿no? Ahora, doctora, finalmente, con brevedad, por favor, porque estamos tocando estos temas, ¿usted está de acuerdo con el acuerdo de Escazú? A ver, yo soy docente universitaria, justo enseño en la parte de Constitución y Derechos Humanos, ¿no? Ya. Entonces, para mí, ir a solicitar una información, a veces es
difícil, ¿no? Ujú. Si bien es cierto, es un derecho fundamental que también lo señala el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política de Perú, solicitar información de todo tipo, ya sea de manera individual, de manera colectiva, pero muchas veces esa información no es fácil de obtenerlo, ¿no? Entonces, este acuerdo va a permitir que en temas medioambientales se pueda conseguir esa información. Y si se tiene que llegar a algún tribunal internacional, como cuando se vulneran los derechos fundamentales, se llega a tribunales internacionales, se tendría que llegar. No hay una cosa diferente, ¿no? Yo escucho también comentarios y señalan a las ONGs como los que están impulsando esto. No es así. Si bien es cierto, hay ONGs que tienen que a veces viven de la palabra indígena, Ujú. ¿no? Que también tiene que Pero hay mecanismos para denunciar eso, ¿no? También, ¿no? Pero para este tipo, claro, hay mecanismos para denunciar, ¿no? Pero en este caso es totalmente diferente, ¿no? Y además también el artículo 55 de la Constitución señala, ¿no? Cuáles son, qué tipos de tratados tienen que ser aprobados, ¿no? Y estos son temas de derechos humanos. Claro. Y eso lo señala el artículo 56 de la Constitución Política del Perú respecto a los tratados, ¿no? Perfecto. Entonces, No vamos a ahondar en ese tema, doctora. La próxima semana le llamamos para tratarlo, pero con estos temas que hemos abordado, en verdad, muchísimas gracias y felicitaciones por su trabajo. No se visibiliza muchas veces, pero me imagino que debe ser arduo y reconfortante. Muchas gracias, Gracias a usted, gracias. Gracias. La doctora Rita Ru trabaja en la Comisión de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos y visibiliza de alguna forma estos problemas de los que no tienen quien les defienda. Y voy a leer algunos comentarios para también visibilizar los comentarios de los televidentes. Juan José Bardal Estello dice: buenas noches, Jaime. ¿Cuántas ONGs tienen registrado obras de apoyo social? ¿Es obligatorio el estudio de impacto ambiental para cualquier proyecto? ¿No aplican eso? ¿Por qué les conviene? ¿Y por qué emplean a sus empresas a la ejecución y no prestan garantía en el tiempo? En otros países se desarrolla la minería y la agricultura en paralelo y se autoabastece, dice. Sí, correcto. Fernando Dávila Sánchez: ¿qué va a consultar nada y qué va a informar nada? Por ejemplo, el gobierno regional no tiene capacidad de gasto y gestión porque no tiene proyectos de desarrollo, no tienen estudios ambientales, no tienen estudios de factibilidad, no tienen nada y se ponen a hacer una pistita trabajo que le corresponde a las alcaldías, dice el señor Fernando Dávila Sánchez. Segundo López: hola Jaime, un saludo señor Segundo López. Carlos Acosta: nuestra soberanía empieza con cuidar nuestra selva evitando la deforestación. Correcto, señor Carlos Acosta, es verdad. Y usted, como empresario turístico y que tiene un hermoso albergue ahí por el río Amazonas, sabe cómo se trabaja con la comunidad, cómo se preserva el medio ambiente. Nadie le va a enseñar a Carlos Acosta eso. Y pues este acuerdo de Escazú, con o sin acuerdo, los Acosta hacen este trabajo. José Antonio Mancén Bellida me pone un enlace sobre el acuerdo de Escazú y la recomendación de la Cancillería. No le tengamos miedo a los acuerdos internacionales. Juan José Bardal Estello: habría que verificar si los países del viejo continente se desarrollaron en base a acuerdos. Por supuesto, señor, hay acuerdos, pero claro, también hay una cuestión aquí, que me lo ha dicho un amigo que me llamó Fernando Gómez de Sao Paulo y me dijo: Jaime, yo estoy en total desacuerdo con este tratado de Escazú. ¿Sabe por qué? Porque estoy en contra de los organismos internacionales. Ellos dicen, los organismos internacionales que también manejan las estructuras internacionales, miren, ellos dicen que no se haga carreteras en la Amazonía, que no se haga proyectos de hidrocarburos en la Amazonía. Nosotros ya hicimos eso, ya nos industrializamos y no queremos que ustedes se industrialicen porque también es una forma de dominación. Pero yo digo, ¿cómo los organismos internacionales y los países europeos se pueden oponer a la construcción de carreteras o a las hidrovías si eso es precisamente lo que han hecho ellos? Eso también es cierto. Por eso, no es cuestión de decir me opongo al acuerdo o estoy a favor del acuerdo y los que están en contra de mi opinión son los malos. No, este acuerdo es perfectible, por supuesto que sí,
¿Hay mucho de ONG en esto? Sí, pero la situación del país va a cambiar si se firma o no se firma. Este acuerdo puede no darse, pero si nosotros no cambiamos nuestra relación de ciudadanos gobernantes, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Sigo leyendo algunos comentarios que veían. Jorge Monzón dice: Jaime, lo más sincero que encontrarán sobre el porqué se oponen al acuerdo de Escazú, los abogados de las mineras confiesan, van a beneficiar a las comunidades, pero no a las empresas. Más claro, ni el agua. Van a beneficiar a las comunidades pero no a las empresas. No, miren, hay que decir una cosa importante aquí. Las empresas extranjeras y nacionales deberían hacer remediación, deberían cuidar el medio ambiente, porque eso también les permite un desarrollo a largo plazo. Yo siempre me voy a preguntar, ¿por qué las empresas extranjeras hacen en nuestro país lo que no les permiten en sus países? ¿Por qué las empresas extranjeras contaminan el ambiente aquí y eso no lo hacen en sus países? ¿Por qué las empresas extranjeras, básicamente de la minería, gastan inmensas cantidades de dinero para controlar el medio ambiente en sus países y aquí no quieren hacer eso? ¿Por qué en los derrames petroleros las empresas a veces quieren tapar esos derrames tirando tierra y se venden entre ellos, y cuando una empresa A le compra a la empresa B, dicen: no, yo le he comprado esa empresa al B y por lo tanto ese es problema de él, ya no mío? Esa remediación que lo hagan con ellos. ¿Por qué se burlan así? Eso también es cierto. Por eso digo, nada es absoluto, ¿eh? Nada es absoluto. Rocío del Pilar García dice: buenas noches, señor Jaime, gracias por mantenernos informados con su programa, muchas gracias. Jorge Monzón: el acuerdo de Escazú no crea prerrogativas nuevas, ya tenemos un derecho al acceso a la información, a la justicia y a la participación. Lo que hace es aclararlas y desarrollarlas para que sean más efectivas. Digamos que se cumpla lo que hoy no se cumple. Sí, y si hay un acuerdo que diga eso, no tengo por qué oponerme. Fernando Dávila Sánchez dice: te contradices, Jaime. Hace un tiempo te pregunté de qué acuerdo o tratado firmado hasta ahora ha beneficiado a la región Loreto y la Amazonía peruana y me respondiste ninguno. Entonces, bueno, yo le voy a decir, los acuerdos, miren, uno de los pocos, el acuerdo de Itamaraty, que puso fin a los líos que todos los eneros de los años provocaba entre peruanos y ecuatorianos. Ese acuerdo, en una de sus partes, establecía, y lo dijo y se promulgó, la Ley de Desarrollo de la Amazonía. ¿Quiénes se han beneficiado con la Ley de Desarrollo de la Amazonía y quiénes se han beneficiado con el acuerdo, con el tratado con Ecuador? Sí, vayan a ver Tumbes. Loreto, algunas instituciones, inclusive instituciones que se oponían al acuerdo, terminaron beneficiándose. Pero los acuerdos de este tipo, como el de Escazú, pueden ser letra muerta si es que no hay quien exija precisamente los puntos que tienen estos acuerdos. Y me parece bien que me haga esta acotación el señor Fernando Dávila Sánchez, pero los acuerdos en la Amazonía es como la Constitución. ¿Acaso la Constitución no dice que todos tienen derecho a una vida digna? ¿Que todos tienen derecho a la educación y a la salud, el acceso a la educación y a la salud? Vaya usted a ver, el 40% de pobladores en Loreto no accede a la educación virtual. Y eso lo garantiza la Constitución. Pero lo que yo digo siempre acá en el programa es, en el Perú falta, y yo repito esto, no es que lo estoy creando, en el Perú falta una ley en donde se diga, cúmplase todas las leyes promulgadas. Y punto. Estamos en comunicación con Héctor Tintaya desde la ciudad de Arequipa, donde hay todavía una situación complicada y pues en el mensaje presidencial
un poco más, el presidente Martín Vizcarra dice, se hace necesaria una reforma política porque precisamente esta política crea situaciones como las de Arequipa. Y uno dice, ¿Cáceres Llica es el representante de la política arequipeña o es solamente un gobernador que ha obtenido un voto mínimo, pasó a la segunda vuelta y en esta segunda vuelta le ganó a su competidor? Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a todos tus televidentes. Habrás escuchado esa parte del mensaje presidencial en Sí, donde se refiere a la clase política y habla de Arequipa, como que esa es la demostración de que nuestra clase política está totalmente desactualizada y tiene que ser cambiada. claro, claro, acá se ha hablado mucho sobre esa partecita, ¿no? En realidad fue Sí, pues. un renglón aparte que habló, no con nombres y apellidos, pero obviamente se refirió a Arequipa. Bueno, esa situación nosotros la venimos padeciendo pues hace años, ¿no? La clase política arequipeña se ha delegitimado desde hace Mucho varios años. tiempo. Se habla aquí del último caudillo que fue Juan Manuel Guillén Benavides, pero para muchos él ha sido el iniciador de la debacle de la calidad en la clase política arequipeña. Claro, es un análisis más profundo, pero más o menos es así, Jaime. ¿Así? Sí, porque Juan Manuel Guillén Benavides utilizó un término que desprestigió a la clase política que le llamó el cogobierno. Llamó a perro, gato y pericote para supuestamente compartir el poder, y estos dirigentes, malvenidos a dirigentes, utilizaron estas cuotas de poder que les dio Juan Manuel Guillén Benavides para sus intereses personales o de grupo, y eso se fue legitimando poco a poco, y fueron estos los que empujaron posteriormente a Yamil Osorio y luego a Cáceres Llica. O sea, lo cargaron, acá les llamamos cargadores, a ese Ya. tipo de dirigentes que de alguna manera empujaron a que sucediera lo que finalmente ocurrió con Cáceres Llica, ¿no? Es decir, una especie de clientelismo en función a las invasiones de terrenos, que aquí es un problema, digamos, neurálgico en cuanto a la aparición de los líderes. Se basan básicamente en eso. Y eso ha hecho que Cáceres Llica pues sea gobernador regional en parte. Bueno, y que definitivamente Cáceres Llica no representa a todo el pueblo de Arequipa, ¿no? No, por supuesto que no, lo dijimos, 16% obtuvo en la primera vuelta Cáceres Llica, digamos, ese era su colchón electoral. Hay algunos que señalan que Cáceres Llica es el producto de una migración provinciana arequipeña hacia la capital, y también una migración puneña cusqueña hacia Arequipa. De hecho, que aquí hay un debate sociológico que tiene que ver con el reconocimiento del arequipeño y el no arequipeño. Entonces, cuando a uno le preguntan que Cáceres Llica es nuestro gobernador y uno se despercude, algunos un poco más Claro. leídos, digamos, diciendo, no, ese es el gobernador, pero de los que vinieron, ¿no? De los que emigraron, de los puneños, de los caillomeños, etcétera, etcétera. También, evidentemente, hay una explicación respecto a eso, Respecto a eso. porque el 60% de la población arequipeña es, digamos, proveniente de estos lugares, y algo de eso hay, ¿no? Él se hizo el pobrecito, se hizo el que va a defender los intereses de Arequipa contra las mineras, etcétera, etcétera, y ahí había un caldo de cultivo en esos pobladores Ahora, antimineros, y ¿Cáceres él Llica lo es la capitalizó. continuidad o la continuación de Cáceres Velázquez? No, bueno, podría, ¿Por qué te tiene ciertos ríes? matices, ¿no? Tiene ciertos matices, tiene ciertas similitudes de alguna manera, ¿no? Ujú. Pero el otro era provincial, no hay que olvidar eso, y el otro, al menos, Cáceres Velázquez me refiero, Sí, tenía de alguna manera un mayor reconocimiento en cuanto a la gestión que había realizado anteriormente en Puno, en Juliaca. Entonces, lo de Cáceres Velázquez un poco más se llevó a eso, ¿no? A reconocer su gestión municipal, y por eso se hizo alcalde, y mal que bien hizo una gestión dentro de la pobreza de la década del 80, ¿no es cierto?, aceptable en cuanto a cierto ordenamiento que en realidad iba en función a los intereses de crear centros comerciales, exacto. obviamente con gente provinciana, gente migrante. Todo un tema sociológico ahí que tiene que ver con la realidad última de Arequipa, Jaime, pero Ahora,
De Eh, hecho, que Castellica representa un sector, no hay que tampoco desmerecer eso. exacto. Ahora, un tema que yo siempre cuando veo, recuerdo la relación de Lima con las provincias, es, a ver, ¿cuál es tu explicación u opinión sobre esto? En Arequipa hay medicamentos, hay material médico que ha enviado Lima, pero los arequipeños no saben distribuir. En Bueno, Arequipa hay bares y restaurantes que están abriendo y eso pone en peligro la campaña contra el COVID. Y uno dice, en Lima el Ministerio de Educación no puede comprar eficientemente tablets. ujú. En Sí, Lima los, hay discotecas que han abierto y que la gente se va transgrediendo las normas. Pero el centralismo siempre, y esa es la intervención de Lima en los últimos días en Arequipa, dice, yo me voy a salvarles a ustedes. Y ellos no pueden ni salvarse solos. claro. Por ese tema, por ejemplo, de las tablets, este ministro Benavides ya debería estar afuera, ¿no? No poder Ya no realizar por dura. tantas semanas una compra de esta magnitud de un ministerio, yo creo que debería estar fuera ya, pero claro, el discurso además acompañado, por supuesto, de ciertos opinólogos, de ciertos medios de comunicación que ahondan a eso, ¿no es cierto?, digamos, a desprestigiar a ciertos gobernadores provinciales, al Congreso, es un poco, ¿no es cierto?, para desviar la atención de lo que realmente está sucediendo en el país. Que dicho sea de paso, no es una consecuencia de Vizcarra, también hay que decirlo, ¿no? Es Claro. una consecuencia estructural, pero que por supuesto en este gobierno no se ha hecho nada y ahora es más evidente para tratar de enmendar el rumbo, porque hay que decirlo, cambiarlo no lo va a poder de la noche a la mañana. Pero cada vez más, digamos, se ha tropezado con esto, y yo digo, con el transcurrir de los meses, Vizcarra y la gente que lo acompaña, poca, mucha, y ha sido domesticada de alguna manera en función a estos intereses, y lo que hace es básicamente administrar esto y políticamente, ¿no es cierto?, tirarle la pelota, los focos reflectores a ciertos hechos, entre comillas, anecdóticos, coyunturales, que tienen que ver con ese desorden que tú señalas, con esa incapacidad regional de tal o cual sector, de tal o cual gobernante, un poco para desperjudirse el foco de la atención, ¿no es cierto? Eso ha Pero no por esas, sucedido y este gobierno lo pero no aprovecha. por esas situaciones, vamos a decir, hay que destrabar todo este sistema y hay que eliminar la descentralización, volver al sistema que teníamos antes. Eso sería un retroceso, ¿no? Claro, por supuesto que no está comprobado que hay que descentralizar aún más. Por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno central en Arequipa, que es tomar, digamos, la decisión, la administración, la gestión de la Dirección Regional de Salud, de la Gerencia Regional de Salud, es en realidad para darle competencias, esperemos, más inmediatas, por ejemplo, a los hospitales que son unidades ejecutoras. Es decir, algo que no ocurría. El hospital, aquí el más grande, que se llama Hospital General Honorio Delgado Espinosa, no podía comprar ante una necesidad inmediata, tenía que ir al gobierno regional, el gobierno regional se entrampaba en su mediocridad, en su incapacidad, etcétera, etcétera, en su centralismo y hasta en su corrupción, y entonces decían, no, mire, que el gobierno regional tiene la culpa. Ahora que se ha descentralizado, lo que se propone es, ya tu gobierno tiene las competencias para que tú le des a este hospital o a este otro, a las unidades ejecutoras, la facilidad o las competencias legales para que ellos compren. En teoría, lo que se quiere es descentralizar aún más de lo que no se podía hacer, ¿no es cierto? Claro. Eso evidentemente a los ojos de la gente puede pensar, el gobierno lo tiene que hacer todo, ¿no? En parte, por supuesto que sí, en parte tiene que haber las competencias de descentralización para adquisición, que pues en el Estado han estado amarrados siempre, porque ya sabemos, tenemos un Estado que está hecho para no gastar, Para no ¿no es gastar. cierto? Y entonces, esa es la función que debe tener, pero en realidad se entiende una mayor descentralización, no un Exacto. centralismo de Lima para que pueda decir las Para cosas. que pueda. Esperemos que Ahora, así funcione. Héctor, Sí. ¿está Arequipa más tranquila que hace un par de semanas? Hay una buena noticia el día de hoy en la Universidad Católica San Pablo, que es la universidad que realiza una evaluación estadística del tema, ha informado ya así tibiamente a través de un estudio estadístico que saca semanalmente, que Arequipa ha empezado la meseta, a estar en meseta desde el 28 de julio en relación a unos cuadros compartidos de la cantidad de recuperados y contagiados que hay. Después de la Digamos, meseta viene la inmunidad de rebaño, entonces.
No creo. Bueno, no, es muy difícil hablar de inmunidad de rebaño. El 70% de la población no creemos que se ha contagiado aún, no creemos que se va a contagiar, esperemos que no, porque sería pues un desastre total. Sí, pues. Lo que sí hay es evidentemente una meseta, y esta meseta seguramente va a continuar durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, no sabemos cómo se va a comportar, pero digamos, ya no hay los casos estadísticamente alarmantes que hay en función a los muertos, ¿no es cierto? Entonces, sí hay todavía casos en positivos, digamos. Arequipa está saliendo de ese hoyo. 2.500. ¿Ah? Arequipa está saliendo de ese hoyo, ¿ah? Estamos entrando a la meseta. No sabemos, de repente es un pico, y de repente los próximos días volvemos a la situación terrible de la semana pasada. Esperemos Ojalá que no. Estos índices al menos lo están demostrando así, de acuerdo a esta estimación que ha hecho la Universidad Católica. Perfecto. Héctor, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. ¿Hasta cuándo por Iquitos? Cuando haya vuelos, cuando haya carretera, la discusión que debe haber en Iquitos. No, la discusión sí, porque hay que decir a nuestros televidentes que el Amazonas nace en Arequipa, así que tú puedes seguir la ruta del Amazonas y llegar a Iquitos. Primero en bote, luego en lancha, por supuesto que sí, algunas veces caminando seguramente. Sí, gracias. Claro, por supuesto. Gracias, señor. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está Héctor Tintaya desde Arequipa. Estuvo conversando con pro y contra. Voy a leer algunos comentarios. Hay algunos que se ponen, no bravos diría, no Carlos Mario, sino que se oponen a mis expresiones, y está bien, ¿eh? O sea, y aquí a quienes no estén de acuerdo con lo que yo pueda opinar, que al final es una opinión nada más, está bien. Lisette Machoa de la Cruz, de mucho tiempo. Lisette, hola Jaime, felicitaciones por su programa. Manuel Sánchez, señor Jaime, las comunidades en Loreto no tienen idioma, se llama dialecto. Ya, no voy a entrar a discutir sobre eso. Bueno, Manuel Sánchez, está bien, gracias por decirme. Voy a consultar a mis amigos antropólogos y también lingüistas. Mario Ocmin, gusta tu programa, Jaime, porque día a día tocas temas inherentes a la problemática local y regional. Bien hecho. Gracias, señor Mario Ocmin. Ya tantas críticas, también alguien tiene que decir que está bien el programa, ¿no? Gracias. Ludber 20 Villa Quinteros, saludos también. Félix Jarama, a ver qué dice Félix Jarama. Jaime, Luciana, mi nieta, estuvo full clases virtuales y no podía dar continuidad a la lectura del libro. En esta semana de vacaciones lo puso empeño y está por terminar de leerlo. Luego lo paso su opinión del libro y yo lo comienzo a dar lectura. ¡Qué bonito! Gracias. No, gracias a usted, señor Félix Jarama, por incentivar a la gente y a su nieta a la lectura. Lila Castillo, Fernando Dávila, muy cierto, dice... Será cierto, Fernando Dávila ha tenido varios comentarios, uno de ellos referido a mi opinión. Si es cierto, bueno, admito que puede también tener una equivocación mi expresión. Gerardo Sosa Martínez, nuestro país está secuestrado casi 200 años por los corruptos y parece que esa misma cúpula quiere regalar nuestra selva a las ONGs. Las ONG son empleados de las grandes empresas transnacionales. La armonía es de los loretanos y punto. Eso es una visión localista que yo no comparto, pero bueno, lo leo. Sonia Subiero Cerdeira, simple amigo, porque solo en el Perú existe el criollismo y la informalidad. No creas, ¿eh? En Nueva York, en el centro de Nueva York, hay unos subterráneos donde está todo el mercado chino. En el centro, y la policía está por ahí, no vigilando a los chinos, pero sin intervenir a los chinos. Así que la informalidad no es una exclusividad del Perú, ¿no, Carlos Marilo? Aunque en el Perú tiene ribetes a veces circenses, vamos a decir. Gerardo Sosa Martínez, los países del viejo continente se desarrollaron vendiendo aproximadamente 20 millones de negros por el mundo y sacrificando más o menos 20 millones de nativos en las minas de Potosí, Cerro de Pasco y Huancavelica. Y ahora, ¿qué dice? Y ahora posiblemente están buscando apoderarse de nuestra Amazonía. Bueno, si piensas, no creo que se quieran apoderar de la Amazonía, pero de todas maneras, señor Gerardo Sosa Martínez, su opinión es escuchada. Bien, amigos televidentes, queremos nosotros despedir el programa el día de hoy y decirles que volvemos el próximo lunes, siempre a partir de las 8 en punto de la noche, donde estaremos con un programa especial para todos ustedes. Con ustedes será entonces hasta el próximo lunes a partir de las 8 en punto de la noche, cuando toquemos temas que usted
también nos puede sugerir al 965-635544 y también al Gmail, al correo de proycontra@gmail.com. Antes de despedirnos, queremos indicarles, amigos televidentes, que puede ir con su mascotita al Centro Veterinario La Vet de calle Napo 685. Ahí le va a atender el doctor Alfredo Salazar. No se olvide, Napo 685, el Centro Veterinario La Vet. El doctor Alfredo Salazar con todos sus asistentes le atiende ahí. Si usted lleva su perrito, su gatito, su monito, su conejito, puede llevar el animal que quiera o el animal que tenga, y también puede ir al Centro Veterinario La Vet de Napo 685, consultar al doctor Alfredo Salazar qué tipo de mascotita puede tener. Así que no se olvide, vaya a calle Napo 685, el Centro Veterinario La Vet. Pero también a los televidentes de Iquitos queremos indicarles que la Carne Nostra sigue atendiendo bajo su sistema delivery. Usted puede tener un chorizo ahumado, un costillar de cerdo, parrilleros, camarón fresco, langostinos, queso fresco, también pulpa de copoazú, pulpa de camu camu, llamando al 978-41-66-63. Repito, el teléfono 978-41-66-63 y 965-60-34-81. La Carne Nostra está para atenderlos a todos ustedes llamando a esos teléfonos. Con nosotros será hasta el día lunes a partir de las 8 en punto de la noche. Buenas noches, hasta ese día. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana.